En lo personal, ¿qué buscas tú en tu vida? Principalmente lo que busco en mi vida es mejorar mi relación espiritual con Dios. Okey. Porque sabemos muy bien, en la Biblia hay algo que me encanta y dice, busca primero el reino de Dios Y y su lo ju demás, y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces significa que no tienes que estarte matando, quebrantándote la vida, buscando lo demás, sino que en la Biblia está escrito que busques primero a Dios. Hola, hola, ¿cómo está Next Level? Estamos en un episodio más. Gracias por permitirnos entrar en sus corazones, en las distintas plataformas que nos están viendo a través de su teléfono, de su iPhone, a través de su televisión. Gracias por permitirnos llegar en su corazón. El día de hoy tenemos a un invitado especial acá, alguien que ya es de casa, considero que ya es de casa. Él es Alex Robles. ¿Cómo estás, mi amigo Alex? Encantado de estar aquí con ustedes una vez más, compartiendo información, compartiendo este momento que va a ser muy especial, mi bro. Excelente, la verdad es que es un honor para mí tenerte aquí de regreso en este episodio. Hoy tenemos un tópico espectacular, vamos a hablar sobre un tópico que hemos escuchado, la verdad es que hemos percibido, lo hemos ingerido bastante contigo, sobre el concepto buscando. ¿Qué viene en tu mente cuando tú escuchas la palabra buscando? Prácticamente cuando hablamos de buscando, significa que nos hace falta algo para Ok, sentirnos como completos y empezamos a buscar eso, empezamos, ok, me falta esto, pues voy a buscarlo, quiero esto, pues tengo que ir por ello. Y entonces son transiciones en la vida que tenemos que ir manejando en el transcurso del tiempo que vamos pasando, porque siempre, cada vez, por ejemplo, cada vez que cumplimos un año o cada semana, te lo aseguro que tú buscas algo. ¿Qué es es? No lo sé, pero tú buscas algo cada semana. exacto. A lo largo de la historia el ser humano ha tenido esa necesidad de buscar siempre algo. Y todos los días buscamos algo. No sé si te ha pasado, pero en la mañana yo busco por lo menos, bueno, mi desayuno o algo que me activa para estar al día. Pero nunca dejamos de buscar algo. O sea, el concepto de buscar es algo que está integrado con el ser humano. Pero en lo personal, ¿qué buscas tú en tu vida? Principalmente lo que busco en mi vida es mejorar mi relación espiritual con Dios. Ok. Porque sabemos muy bien, en la Biblia hay algo que me encanta y dice, busca primero el reino de Dios Y y su lo demás, y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces significa que no tienes que estarte matando, quebrantándote la vida, buscando lo demás, sino que en la Biblia está escrito que busques primero a Dios. El principio está en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos los demás serán añadidas. Pero como seres humanos tenemos la tendencia en buscar lo superficial, lo que quizás comúnmente lo llamamos en el cristianismo añadiduras. Exacto. Primero buscamos quizás el dinero, que es una estabilidad para nosotros en esta generación. A mí me llama la atención que el ser humano tiene ciertas prioridades de buscar, como por ejemplo el amor. Es un tópico que a mí me encanta. ¿Cómo ves ese panorama de que el ser humano está interesado en buscar el amor en vez de construir el amor? Pues prácticamente, sabes, a veces nos sentimos como que vacíos, nos sentimos solos y buscamos amor en otra persona. Claro. Nos buscamos, no, es que quiero una novia, quiero una pareja para que me dé amor. Pero te pregunto, ¿tú tienes amor? Entonces, como tú dices, muchas veces buscamos amor y no queremos crear el amor. Pero si nos ponemos a trabajar en nosotros mismos, a llenarnos de amor, ya salimos, ya no a buscar, sino que a ofrecer amor. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Pero hay tres cosas en particular que el ser humano lo básico que busca. Primeramente, número uno, busca la alimentación de supervivencia. Dos, busca una estabilidad social. Tres, busca el éxito. Y dentro de estos tres factores, considero que hay ciertas cosas que van enlazados ahí. Ya estuvimos hablando sobre el amor, que es algo que en particular los seres humanos buscamos. Y, y yo creo que no está mal buscar, pero ¿por qué no nos preguntamos cómo llegar a eso? Porque a veces solo buscamos
y no sabemos el principio, que es el principio es busca primero el reino de Dios y su justicia. Pero ¿eso aplica para todo o solo aplica para ciertas cosas? Pues prácticamente es la palabra de Dios y aplica para todo, absolutamente para todo. Ok, Porque si tú buscas primero a Dios antes de buscar una pareja, antes de buscar Dios es amor. claro. Y si tú lo buscas a Él te llena de amor para que tú salgas a compartir el amor con la pareja que Él te va a dar. Sí, este concepto me encanta porque a veces nosotros buscamos esa estabilidad emocional con alguien para sentirnos bien, para sentirnos pleno. Tratamos de borrar esa escena solitaria de decir, me siento solo y necesito una pareja. Y es una necesidad, crees tú, pero la necesidad no se suple con la presencia de una persona más, sino las escrituras también nos habla de que Dios es el que suple todas las necesidades del ser humano. Entonces, la cuestión aquí no es qué busco, sino que qué ofrezco y más bien de tratar de buscar cosas que no lo podemos lograr buscando nosotros solos, sino que si buscamos a Dios primeramente, por ende viene lo que nosotros, nuestra necesidad que queremos satisfacer, porque nuestra necesidad no se llena con la presencia de otra persona, sino se llena con la presencia de Dios. Exacto, es que si sales destinado a buscar amor en una pareja, tú la vas a mirar bonita, Claro. le vas a hablar y la vas a enamorar, pero tú no sabes el recorrido de la vida de ella. Tú no sabes si ella viene dolida de una relación. Tú no sabes cómo fue su relación anterior. O sea, tú no sabes si tú vas buscando amor a esa persona cuando en realidad ella, pues lo único que va a tener para darte es frustración, dolores, traumas que ha vivido en el pasado. Entonces, al principio va a ser todo bien, pero al transcurso del En la etapa tiempo, de enamoramiento. mira, yo considero que el enamoramiento es el peor disfraz de las relaciones. Considero yo, porque en esa época del enamoramiento, quizás todo es color de rosas, pero cuando ya dan un paso más o duran un poco más de tiempo, ahí ya sale la realidad. Tiene que formar Ahí un carácter. los hábitos que la otra persona trae al principio, tú se los perdonas. Dices, no importa, no importa, pero a menudo se van haciendo secuentemente, ya a ti ya no te gusta. Ya no te gustan, ya no te gustan. Y entonces, ¿por qué ya no te gustan? Porque obviamente estabas buscando amor en algo que no tenía amor. Y tú no sabes estar solo, no sabes identificar las cualidades de la otra persona porque tú solo estás viendo lo físico, lo que se ve, y no Exactamente. estás viendo más allá. Eso creo que es lo que hace el enamoramiento, porque cuando tú estás enamorado, no te das cuenta de los errores de alguien más e incluso consideras que los errores de los demás o de la persona en quien estás enamorado o enamorada, consideras que es una virtud, ni siquiera es algo que como para decir. Quizás los demás ven y dicen, wow, se preguntan, ¿por qué consideras eso? ¿Por qué toleras eso? Pero tú como estás tan enamorado, no te das cuenta de que son errores y que quizás en algún futuro no lo soportarías porque pasa el tiempo, porque empiezas a ver ciertos defectos. Entonces, estoy plenamente de acuerdo contigo con lo que tú dices. Creo que es el peor disfraz del amor que podría presentarnos en el enamoramiento, pero también es bonito. ¿Tú consideras que esa etapa es importante, es primordial? Pues fíjate que sí, simplemente porque es una etapa principal que nadie se puede saltar, el enamoramiento. Claro. Pero para mí sería mejor que desde el principio, más bien, vamos a hablar claro, ¿ok? Todo en la vida es una negociación. ¿Ok? Todo en la vida es una negociación. Suéltalo. ¿Cómo tú consigues un trabajo? Negociando. Tú te preparas, tienes tu currículum bien, ¿Te te, presentas bien? te presentas bien, te sabes desenvolver al momento de ir a buscar un trabajo, contratado. No hay nadie como tú. Te pone, ¿qué puedes hacer? Todo. A ver, demuestra, tú lo empiezas a hacer. Excelente, contratado. ¿Estás buscando una pareja? Ok, perfecto. También estás presentando Te tu estás vida. presentando, es tu currículum de vida. ¿Ok? Claro. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes por ofrecer y qué es lo que la persona tiene para ofrecer? Y más antes de todo eso, lo que te va a conectar es tu espiritualidad. Si ella está bien espiritualmente y tú también, va a haber un magnetismo invisible que
que sin tantas palabras se va a dar. Se va a dar. Y Se va a dar. ya hasta cierto punto, eso creo que forma parte del plan de Dios de la persona que tiene Exacto. para ti, porque como cristianos tenemos la tendencia de ser místicos, de decir, yo estoy esperando la voluntad de Dios de que esa persona va a llegar en mi vida y también yo creo que en ese aspecto muchas veces dejamos de buscar y también dejamos de ofrecer porque consideramos que nosotros somos perfectos sin ni siquiera tenernos esa lupa de decir, viendo en retrospectiva cómo es mi vida en realidad, sino que solo estamos esperando de que esa persona correcta llegue en nuestra vida y no considerar ese espacio. ¿Soy yo la persona correcta para la persona que estoy esperando o por lo menos quien estoy buscando? Exacto, porque, ¿sabes? Me encanta esto porque a veces platico con personas de un país y me dicen que su pareja es de otro país. Ok. Y yo digo, wow, ¿y cómo es que en el transcurso de la vida, o sea, retrocediendo atrás, ellos no se quedaron con otra persona De su misma de cultura su podría misma ser. cultura? Y yo digo, ¿y por qué? ¿Por qué no pasó eso? Pero es la espiritualidad, es Dios quien te dice no. Y así tú estés muy enamorado, ella esté muy enamorada de ti, pero no se da y no se da hasta que Dios tiene la persona para ti y te mueve y te junta donde están. Es que ese es el poder al final del día de lo que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque a través de lo que nosotros buscamos a Dios, también Dios nos llena de plenitud y entonces estamos en una mejor versión de nosotros. Y cuando tú estás en una mejor versión de ti, claro, y considero que estar en Dios hay buenas temporadas y malas temporadas, pero no dejas de tener la esencia que Dios ha puesto en ti. Pierdas la esencia cuando estás fuera de esa línea. Cuando tú no estás conectado con Dios, pierdes ciertas virtudes y no solo ciertas virtudes, sino que al contrario tu vida se empieza a desmoronar, se empieza quizás a confundirse y hasta cierto punto eso afecta en tu relación como ser humano. De hecho, todo afecta. Y por eso una Biblia misma dice que el amor es sufrido. Esa Sí, partecita, ¿ok? esa parte no hablamos de eso, porque hablamos de lo bonito y lo extraordinario, Exacto. lo que nos vende quizás la plataforma, la televisión, de que el amor es esto y lo otro, romántico y todo. Pero esa parte del formar ese carácter, el de decir, ok, el amor no es color de rosa, el amor también tiene un precio Es de sufrido. esperar. De esperar, o sea, ese tema de esperar, los seres humanos en este tiempo no nos gusta esperar. Yo no sé a ti, pero a mí en lo particular, digo, me ha pasado de que yo quisiera que sucedieran las cosas rápidamente. He aprendido a estar paciente, gracias a Dios, pero sí, me gusta que las cosas suceden rápidamente. No sé en tu caso. Es que a nadie le gusta esperar. A nadie le gusta esperar. Si te das cuenta, la Biblia a mí me encanta porque es nuestro manual. Y Claro. Dios ahí promete no llegar ni temprano ni tarde, sino que en el momento adecuado para ti. Y ahora dime tú humanamente, ¿cuándo vas a saber qué es el momento adecuado para ti? No lo Yo sabes. creo que no lo sabes, pero también te digo algo, aquí hay algo que yo he aprendido a lo largo de los tiempos, que es el tiempo lo percibes. No lo sabes, pero lo percibes. Sabes que es el tiempo para dar un paso. Sabes bien que ese paso, esa palabra, no sé, hay algo que sucede y que Dios ha puesto en nosotros. Dios ha puesto en nosotros los seres humanos, es de que tú te das a dar cuenta cuándo es el momento de entrar en una relación, cuándo es el momento de también de dejar ir una relación, cuándo es el momento de empezar esa empresa, cuándo es el momento de dar ese salto de fe. Porque así como tú dices, Dios no llega tarde, llega exactamente en el tiempo correcto, pero solo sucede si nosotros estamos conectados con el principio. ¿Cuál es ese principio? Es de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. Y Claro. eso es para todo. En el trabajo, el dinero, todo, absolutamente todo. Dime tú qué es lo que tú puedes hacer con tus propias fuerzas. Absolutamente nada más que destruir tu cuerpo. Es lo Claro. único que puedes hacer. De nada te sirve estar trabajando de sol a sol y el dinero no te va a rendir, nada se te va a dar. ¿Por qué? Porque estás poniendo algo sobre Dios. Eso. Y cuando pones a Dios sobre algo, todo está resuelto. Todo está resuelto. Y la palabra de Dios, me encanta este versículo bíblico y lo dice así. Dice que la bendición de Jehová es la bendición de Jehová es
la que te hace prosperar y no añade tristeza en tu vida. Eso lo encontramos en Proverbios. Me encanta esta frase porque nosotros creemos que también toca este tema bastante, que el ser humano busca la felicidad también. No sé si te ha pasado en particular que tú buscas la felicidad y buscas la felicidad a través de algo, a través de alguien, a través de algún éxito en particular y no lo buscas explícitamente en la plenitud de Dios en tu vida. Fíjate que sí, es normalmente de nosotros, pues, intentar buscar felicidad fuera de Dios. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo considero que son procesos necesarios para nosotros los humanos, porque si te das cuenta, si te regalan, por ejemplo, si a alguien le regalan una Biblia y le dicen: "Oye, quiero que te vaya bien en la vida", y le regalas un libro o algo, te lo desprecia. ¿Qué es lo que quiere que le regales? ¿Dinero o que le regales algo de su vicio? Ok. Pero que le regales algo sabio, te lo va a despreciar, y en la Biblia misma lo dice: "Corrige al necio y te lo echarás de enemigo, Y pero corrige al te sabio rechaza, y lo claro, harás más sabio". claro. Entonces, en la misma Biblia está escrito. Entonces, ¿te imaginas? Nosotros buscamos felicidad fuera de, y se nos olvida buscar felicidad a veces en Dios. Y nosotros dices: "Pero, ¿cómo me va a hacer feliz si no lo veo?". Pero es que no hay necesidad de verlo. Quienes hemos sentido, no hay necesidad de verlo. Con una simple oración sabemos lo feliz que somos. Y después, cuando terminas de hacer esa oración que tanto querías contarle a Dios, te llenas, no sé cómo explicártelo, pero te llenas de fuerzas, te llenas de fe, sales con ganas de devorarte el mundo y miras que todo conspira a tu favor, una sonrisa, motivado, positivo, y aunque hayan problemas, aunque haya lo que haya, no te importa. Porque al final del día Dios es el que tiene el control sobre lo que está pasando en tu vida. No depende de ti. Y además Dios activa tu fe, activa esa fuerza que necesitas en medio de un proceso difícil. Y tú no me dejarás mentir que los seres humanos, cuando experimentamos un proceso duro y te acercas a Dios, y Dios es el que te levanta el ánimo. Y no solo es un ánimo superficial, algo que se va, sino es la fe que Dios te renueva en el espíritu y te sientes pleno, te sientes bien, no necesitas ciertas cosas para sentirte pleno en lo que haces. Y esto es una cuestión que en lo particular me ha pasado y me ha tomado tiempo de desarrollar porque buscamos a Dios y a veces te sigues sintiendo vacío. No sé si te ha pasado en algún momento de tu vida, te has sentido vacío e incluso tú buscando a Dios. Sí, de hecho, sí, eso es normal. Eso es normal porque es como cuando vayas al médico y están súper ocupados, considero yo. Tú sientes el dolor, pero ya estás en el hospital. Pero tú quieres ahorita mismo, pero total ya estás en el hospital, en cualquier momento te atienden. Claro. Y nosotros también. Ahora, la pregunta aquí, este es un ejemplo que tú usas. ¿Tú crees que Dios está tan ocupado cuando te sientes solo y no sientes nada? Pues fíjate que precisamente considero que Dios no está ocupado. Simplemente considero que es una lección de vida que tenemos que llevar. Porque si nosotros no llevamos sufrimiento en la vida, a ver, si le regalas algo a alguien, no lo valora, ¿sí o no? Sí, Pero ¿qué pasa si se lo vendes? Lo aprecia lo más. ¿Qué pasa si te regalan un Ferrari o un Lamborghini y si lo jodes tienes otro? ¿Qué pasa? no lo valoras. No lo valoras, lo destrozas. Pero ¿qué pasa si te levantas a las 4 de la mañana, te duermes a medianoche, sacrificándote por comprar tu Ferrari o tu Lamborghini? A ver, no vas a querer que ni el polvo se le acerque. Claro. Entonces considero de mi parte que Dios no está ocupado. Simplemente te está formando. Te está ¿Por formando qué? en Porque carácter. si no tienes una formación, en cualquier momento vas a decir: "Okey, no importa, a la vuelta de la esquina lo mismo otra vez". Entonces tienes que llevar una formación. Este es un tópico que el ser humano no entiende al final del día, pero que también Dios no, nos revela, porque tú no sabes apreciar algo si no hay un precio detrás de ese algo. Pero cuando tú sabes el precio de algo, aprecias y sabes que te ha costado, y no solo te ha costado, incluso lo que Dios te da, sabes que has esperado tanto y lo valoras. En la relación sucede exactamente lo mismo. Tú vas a empezar a valorar la vida de una persona a tu lado cuando sabes que has estado solo por un buen tiempo y quizás has podido estar solo por ese tiempo,
pero aprecias la compañía de esa persona, también valoras. Y eso en las relaciones es clave porque muchas veces cuando tú eres una persona que nunca ha estado solo, no sabes apreciar la presencia de alguien más. Exacto. En las amistades sucede exactamente lo mismo. Cuando tú tienes muchas amistades e incluso quizás amistades falsas que has tenido, no sabes valorar una verdadera amistad y no sabes distinguir una verdadera amistad. En el amor exactamente lo mismo. Cuando tú tienes, quizás empiezas una relación y terminas una relación, empiezas una relación y terminas una relación con personas, tú no sabes valorar y no sabes distinguir cuál es la persona correcta en tu vida cuando tú no sabes estar contigo mismo. Desarrollarte, estar contigo mismo y no solo contigo mismo, sino que estar conectado con Dios te da la fuerza y te da la fortaleza y te da el discernimiento de que quién es la persona correcta, quiénes son las personas correctas con quien me debo rodear, pero que también con quien debo compartir quizás el resto de mi vida, que esto es una cuestión en nuestra edad y en muchas edades sucede, más en ese lapso de 18 a 35, 40 años sucede que hay esa pregunta, quiénes son las personas que van a formar parte de mi vida en esta temporada? Y estas son las personas que son clave, que también te lleva al éxito, que eso es algo que el ser humano ha buscado siempre, tener Exacto. éxito. Exacto. Mira, estás tocando información muy importante. En la Biblia misma está escrito. ¿Ok? Mira, la importancia de estar solo y la importancia de estar soltero. Dos cosas muy importantes. El estar solo, no hay nada que te desconecte. Estar solo es como que estés, eh, te lo voy a poner en una vía solo tú, ¿ok? Y estás listo al estartazo. Y al momento que le des, por ejemplo, en el canopy, estás solo en tu línea, ¿ok? Okay. Al momento que te tires, tú sabes que no va a haber nada que te detenga hasta llegar al final. Entonces, estar solos es un beneficio, pero si no lo sabes usar, es muy letal. Wow. ¿Y cuáles son? Platícame un poco sobre eso, el estar solo que no sabes usar. ¿A qué te refieres con eso? Mira, porque a veces te encierras en la mente, es donde te viene la depresión, te vienen muchas cosas más. Entonces, pero si estás solo y estás conectado con Dios, tienes todo a tu favor. Tiene, Desarrollas otro nivel mucho más que alguien más que no sabe estar solo. exacto. Y Entonces, es ahí donde, imagínate, estás solo, ok, organizas bien tu tiempo. No es ser egoísta, pero organizas bien tu tiempo. Ok, tengo que hacer eso, tengo que hacerlo, de acuerdo. Tienes tiempo para entrar en comunión con Dios, tienes tiempo para prepararte, tienes tiempo absolutamente para alcanzar todo lo que tú quieras. Y wow. entonces todo es un proceso en la vida, no es que estés soltero porque, no es que estés solo porque por X y razón, no, no lo estás. Simplemente lo estás porque es tu formación de vida. Y cuando Dios vea que tú ya estás formado, ¿qué pasa cuando ya estás formado en un restaurante? Te promueve. O sea, imagínate que estás en la cola de un restaurante y los de adelante ya van saliendo. El próximo eres tú. Llega tu turno, ordena lo que tú quieres. Pero ¿qué pasa si tú no estás formado? No te van a pasar. Me encanta ese tópico porque la palabra formado también tienes que estar formado para. Formado. Entonces, te lo hablo de ese sentido para que nos puedan entender. Claro. Porque entonces, imagínate si tú no te preparas, si tú no te pones en formación, obviamente te van a seguir pasando los años y nunca vas a ver, y vas a decir, Dios, ¿por qué tardas tanto? Cuando quizás Dios te está diciendo, es que tú tienes que prepararte, tú Sí. tienes que estar listo, yo estoy listo de qué ratos. O sea, Dios está al otro lado esperándote, pero tú no estás formado y no Exacto, llega tu turno. exacto. Wow. Tú tienes que estar dispuesto, tienes que estar preparándote constantemente. Ok, ¿y qué pasa? Si Dios va a decir, bueno, este sí, tiene ganas, ¿va? O sea, le urge, ¿va? Sí, Porque diario se prepara, diario, ok, vamos a la oportunidad. claro, definitivamente. Y a todo nos llega nuestro tiempo. Todo nos llega a nuestro tiempo. El principio es difícil, pero la verdad, cuando nos llega el momento, ¿Cuál es el secreto que hay detrás del estar solo? Porque me llama la atención que Jesús mismo buscó estar a solas. En las escrituras, en el Nuevo Testamento lo encontramos muchas veces que Jesús buscó un lugar para estar a solas. ¿por qué?
Porque sabes perfectamente que es un momento sagrado contigo, con Dios. Porque en esta vida solo somos, o sea, soy yo mismo con Y Dios, Dios. ¿ok? Porque nadie más puede hacer lo que yo voy a hacer y nadie más puede hacer lo que Dios va a hacer. Entonces, soy yo y Dios. La importancia de estar solo nosotros dos es que solo nosotros vamos a saber lo que vamos a hablar y solo Él sabe si lo va a responder o no. Que si añades una tercera persona contigo en Bueno, ese, porque también existe el exacto, poder de la oración de dos de personas que dos o se, y más. es que al final del día nos da la clave de que tienes que estar de acuerdo también con esa Exacto. persona. ¿Qué sucede cuando tú vas en busca de algo y tú vas buscando algo con Dios y esa persona no está de Ok, acuerdo? te voy a hacer algo ahorita. ¿Qué pasa cuando sí están de acuerdo? No hay necesidad de tanta, porque Dios dice que no importa tanto palabrerío, Él nomás quiere algo clave. Y ese algo clave que es en O particular, sea, algo puntual, imagínate, algo específico. algo específico. Algo específico porque de nada sirve que le empieces a contar a Dios tantas cosas y al final de tantas cosas no le transmites lo que quieres. No le transmites la información que sea lo que en realidad quieres. Que Él ya es sabe. que esta es una cuestión que tú me dijiste la otra vez. Si Dios ya sabe lo que pido y por qué no hay, y por qué hay esa necesidad de volverle a repetir otra vez. ¿Por qué? Porque tienes que estarlo, ¿cómo te lo podría decir? Tienes que estarlo manifestando, ¿ok? Sí. Mira, soy muy fanático a los autos. Y yo he andado durante en montañas, he andado donde quiera, donde tan siquiera ni señal de teléfono hay. Yo digo, yo quiero estar subido en un Lamborghini. Yo quiero estar subido en un Lamborghini. Ok. Y en la montaña me pueden decir, loco, ¿cómo va a haber un Lamborghini aquí en la montaña? Obviamente en la montaña no, pero lo estoy manifestando. Y hay algo en el mundo espiritual que nosotros no vemos, pero muchos le llaman, ¿cómo te lo puedo decir? Mira, el mundo espiritual que es como un magnetismo, ¿ok? Ajá. Todo lo que tú hablas lo absorbe. No sabes si es bueno o es malo para ti. Imagínate que tú estás grabando algo y todo lo que estés hablando ahí se te va a hacer realidad. Sí. Imagínate que tú estés hablando que te gusta un omelette y que te gusta con aguacates, que te gusta con todo Dale y con pum, eso. se te hace No me realidad. Y se te hace realidad. Claro. No en el preciso momento, pero después se te hace realidad y tú dices, esto como que alguna vez yo lo anhelé así, pero es porque tú lo manifestaste. Tú lo estuviste manifestando. Entonces, cuando tú transmites la información, se te hace realidad. Wow. Esto es un concepto que me encanta bastante lo que tú dices, es llamar a las cosas que no son como si fuesen. Y está escrito, bueno, en el libro de Romanos, en Romanos 4:17, nos da un concepto el apóstol Pablo, pero también Dios le revela este concepto a Abraham en el Antiguo Testamento y de pronto el apóstol Pablo lo narra otra vez como un principio en este tiempo, que, que en nuestras palabras está el poder, Exacto. que cuando tú empiezas a declarar sobre tu vida cosas buenas, realmente empiezan a suceder. Porque tú estás reafirmando algo que Dios ya puso en tu vida. Dios nos diseñó, nos formó, nos dio una estructura. En el libro de Romanos 8 nos dice que nos creó desde antes de la fundación de los tiempos. ¿Te das cuenta que nosotros no somos un accidente en esta vida? Aunque nosotros buscamos ciertas facciones que nos alimenta y que creemos que nos va a hacer pleno en esta vida, como por ejemplo cosas superficiales del amor y cosas que están ahí, que no son malas. Claro, que es necesario, sí, porque Dios lo dejó, pero al final del día, Dios, si nosotros nos conectamos con Dios, Dios es el que te revela tu identidad y eventualmente tú vas a cumplir tu destino. Es como que si fueras una computadora que estás diseñado por Dios y que Él sabe el potencial que ha puesto en ti, Él sabe la magnitud de lo que tú puedes alcanzar, pero tú no te das cuenta porque estás lleno de virus, porque este mundo te dice que tú no puedes, porque quizás en la familia donde naciste te dicen que tú no tienes la capacidad de hacer algo diferente, que tú no puedes hacer eso, porque hay de todo. Y te vas dando cuenta, en particular te cuento un poco de mi experiencia, te vas dando cuenta, hay personas que alcanzan más, que logran más, que tienen cierta plenitud a temprana edad, a una edad de 17, 18 años.
pueden hacer muchas cosas, tienen muchos talentos y alcanzan buenas cosas. ¿Y por qué otras personas no alcanzan? Y ahí está la clave. La clave es que también como tú vas desarrollando tu persona, conectándote con Dios, como tú vas desarrollando la conexión divina, también vas dándote cuenta que Dios ha puesto algo extraordinario sobre ti. Y por eso Dios le cambia el nombre de Abraham. Abraham nació en un mundo como en este tiempo, traigamos este ejemplo como ahora, que también hay muchas personas le dicen que no puede tener hijo. Una de las cosas que me llama la atención es que en el Antiguo Testamento tu nombre refleja algo y Abraham no se llamaba Abraham, se llamaba Abram, que significa no puede tener hijos, que significa que es estéril. Y eso lo ha definido por su vida por todo el tiempo. Él ha prosperado en economía, ha prosperado en muchas cosas, pero no puede alcanzar lo que más desea, es tener un hijo, es dejar una generación. Y se encuentra con Dios y Dios le revela esa clave y lo cambia su nombre y no cambia su situación porque su situación sigue siendo lo mismo, sigue sin tener hijos, sigue sin tener la posibilidad de tener hijos, pero le cambia el nombre y lo llama Abraham. Y el nombre en el hebreo, Abraham significa padre de muchas personas, padre de multitudes significa. Y él tiene que estar de acuerdo con Dios declarando eso sobre su vida e incluso encontrarse con personas que lo conocían. Por ejemplo, tú me conoces que me llamo Esteban, pero si de pronto Dios me cambia el nombre y un día me encuentras, hola Esteban, ¿cómo estás? Y yo te digo, ya no me llames Esteban, ahora me llamo este nombre. Sucede algo así, oye, ¿y esto qué le pasa? Y te digo esto, que en el hebreo tu nombre tiene significado y claramente que Abraham en eso entonces era una persona que no tenía hijos. Y para que yo te diga, oye, ahora llámame Abraham, que significa padre de muchas naciones. Ahí las personas automáticamente dicen, oye, ¿y este quién se cree? ¿Por qué se está llamando padre de muchas personas si ni hijo tiene? Pero él siguió este principio y no fue un año, fueron 25 años. Y eso, por eso, nosotros vemos en las escrituras quién es el padre de la fe, decimos, y nosotros automáticamente decimos Abraham. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios, porque él, e incluso si su situación no es del muy bueno que digamos, porque era estéril, pero él siguió declarando. Yo creo eso, lo que tú dices, lo que tú estás declarando, lo que tú quieres alcanzar es ponerte de acuerdo con Dios. Y no es una cosa que está lejos, porque también las escrituras nos dice que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en el ser humano. Entonces, lo que Dios ha puesto en ti ahora, lo que tú crees que tú estás buscando, éxito a través de tus estudios, a través de una empresa, a través de formar una compañía, a través de ganar el año que estás empezando ahorita a estudiar, eso Dios puso en tu corazón. Nadie más. Si hay alguien que sabe poner buenas cosas en tu corazón, es Dios. El enemigo no. ¿Sabes qué es lo bonito del tema que estás tocando? Cuando Dios te pone un deseo en el corazón de que tú anhelas esto, anhelas el otro, ¿sabes? Voy a retroceder un poquito. Estabas hablando de que hay personas a una corta edad alcanzando muchas cosas. Y te puedo decir, yo desde muy pequeño me di cuenta que yo era diferente al resto. Me da risa porque una vez recuerdo mi papá le gustaban los caballos, tenía animales en la casa y me mandó al lugar donde los tenía. Y justamente estaba a punto de empezar a llover y habían relámpagos, truenos. Y yo me quedé viendo y justamente habíamos escuchado que lejano a la casa habían matado a una persona. Y entonces yo de niño, me recuerdo ayer era un niño, estiro mis manos al cielo y digo, Dios mío, dame el poder para poder frenar todas esas armas. O sea, si tú lo tienes y no lo haces, pues dámelo y yo lo voy a hacer. Entonces, uno en su infancia, uno en su niñez, a veces desde ahí, pero es algo que muchas personas quizás no lo notan. Pero yo sí lo logré notar que desde niño yo era diferente al resto. Y entonces cuando tú a veces sientes algo que no sabes ni cómo explicarlo, porque todos te dicen, es que eres raro, es que el otro. Te lo aseguro, de cuando yo tenía 18 años hacia ahora,
Cuando yo tenía 18 años a 20 años, a 23 años, fui una persona. Pero las personas que me conocieron en ese trayecto, ahora no me conocen. Te ven diferente. Se ¿Quién es saben mi esta nombre, persona? se saben mi nombre, se saben mi físico, se lo reconocen, pero ya no me conocen espiritualmente. Pero tu estilo de vida es Me totalmente dicen, diferente. cuando dialogamos o algo, me dicen, wow, ¿cuánto has cambiado? No eres el mismo. Y de eso se trata. Y es que los seres humanos cambiamos. Cambiamos, pero cuando cambiamos para bien, cuando hacemos caso a una espiritualidad, cuando Dios pone un deseo en tu corazón, Él también pone todos los medios para que se te haga realidad todo. Pero ¿qué pasa? Tú te tienes que esforzar. Tú tienes que estar en comunión con Él. Tienes que hacer tu parte al final del día, porque hay una Exacto. parte que nos toca hacer nosotros como hijos de Dios, que es dar el primer paso. Muchas veces es dar ese primer paso y en otras ocasiones es prepararnos, es estudiar, es perseverar. En otras ocasiones es ¿Sabes? esperar. ¿Sabes? Yo siento que es como que Dios te dice, hijo, tú haz las cosas visibles y yo hago las invisibles. Mm. ¿Cómo la ves? Considero yo que es así Y porque mira que Dios nos pone las cosas más sencillas, pero nosotros muchas veces queremos hacer las cosas difíciles, que obviamente no lo vamos a poder hacer. Pero cuando Dios nos manda, nos da una orden muy sencilla y a veces decimos, ¿será que esto cambia? Y ahí viene la obediencia, qué tan obediente eres a Dios y decir, Señor, si tú me mandas a hacer esto, yo lo hago, yo voy tras buscar algo, yo busco esto en realidad. Pero, pero ¿qué si Dios detrás de lo que tú buscas hay algo más? pues fíjate que, mira, detrás de lo que uno busca, simplemente, imagínate, por ejemplo, cuando buscas un trabajo, hay dos opciones. Tú lo buscas porque nomás quieres un cheque o tú lo buscas porque quieres en ese lugar, en ese trabajo, tú quieres que se vea reflejado el amor de Dios. Dos cosas. Esto es una gran cuestión, brother, porque seamos honestos, el 90% que ahora mismo nos escuchan seguramente van a decir, yo honestamente voy al trabajo por un cheque. ¿Ok? Diríamos el 90%, un 10% es el que va a decir, no, genuinamente yo busco agradar a Dios a través de este trabajo. ¿Ok? Eso Y es ese 90%, su dinero y todo lo que hace no le rinde y no le funciona. ok, Y ese 10%, aunque no trabaje, aunque trabaje un día a la semana, el dinero le rinde, fluye. fluye. Entonces la clave en este caso es hacer las cosas como para Dios. Sí, porque mira, te quiero tocar este tema. Cuando tú te agarras algo personalmente, o sea, ya hablamos la importancia de orar solo con Dios, ¿ok? Porque Claro. tú le transmites la información de uno a uno. Y no solo le transmites, sino también recibes la Recibes, información o sea, hay un acuerdo, ¿ok? bilateral. Hay una plática secreta que nadie más sabe, ¿ok? Así es de que nadie más puede atacarte porque no saben ni qué hablaron, ¿ok? Entonces, cuando tú agarras algo personalmente, por ejemplo, un trabajo. Por ejemplo, yo con mis clientes, hoy una clienta se sorprende y me dice, wow, rápido, hiciste buen trabajo y todo. Le digo, sí. ¿Y qué pasa? Al final de todo me dice, ven, ¿cómo te llamas? Y le digo mi nombre. ¿Y qué crees que empezó a hacer? Empezó a orar. Wow. Y era lo menos que yo me esperaba de un cliente. En un trabajo aquí Sí, en Estados Unidos. sí. Wow. Eso es algo magnífico. Imagínate, terminé de visitar al cliente y todo, y me dice, oye, ven, ¿cómo te llamas? Le digo mi nombre. Y empieza a orar en inglés, porque habla solo inglés. Y mira, eso me marcó todo el día y yo así como que, wow, nunca en mi vida había pasado. Te cuento esta historia, brother. Y no, y me tocaste un tema en particular. Yo cuando empecé a trabajar con los americanos en un tiempo y, y creo que iba por el segundo día en ese tiempo, segundo, tercer día. Y quizás no, bueno, estaba nervioso, sí, estaba nervioso. Y de pronto esta señora no es blanco, es morena. Empezó a orar por mí. Primero me dejó un buen tip, pues, la verdad, pues, te soy honesto. Y de pronto me dice, ¿puedo orar por ti? Bueno, pues no sé a quién le crees, pero si tú me deseas lo bueno, todo lo bueno que me venga encima. Entonces, y yo dije que sí.
Y ahí en el restaurante empezó a orar en mi vida. Pero yo he notado algo, que desde eso entonces, esa oración, a mí en lo particular me ha cambiado la vida. Es que a veces Dios hace cosas inusuales en lugares menos pensado, en lugares que tú no te imaginabas, porque por lo menos yo esperaría una oración en la iglesia, que obviamente me congrego, y sí, sucede, me ha sucedido cosas extraordinarias en la iglesia que me imagino, pero hay cosas que te das cuenta que Dios no se encierra en una pared, sino que también Dios, el mismo Dios que está en la iglesia es el mismo Dios que puede estar afuera. Eso no significa que tú dejas de congregarte, eso significa que Dios está obrando todo el tiempo. Sí, y imagínate, pero por qué sucede eso? Yo antes, cuando muy empecé el negocio, mi mente estaba en el dinero. ¿Y qué crees que pasaba? Puro cliente problemático se venía hacia mí. Todo eso que los demás ya no quieren, yo los agarraba. ¿Y qué crees? Puro problema había. Empecé a orar, empecé a interceder. Yo decía, ok, este negocio no es solo mío, esta idea no fue solo mía. O sea, que yo naciera tampoco fue solo mi deseo. O sea, desde antes alguien me escogió, que fue Dios. Entonces, y quien puso ese deseo en mí, ese anhelo de crear un negocio aquí en los Estados Unidos, tampoco fui yo solo. O sea, fue Dios a través de mí. Entonces, una platicadita que nos tuvimos que dar él y yo. Y mira, brother, desde esa vez, puro cliente bueno. Créeme que ahorita de lo que pasó de la tormenta que hubo, Ok. clientes que no quisieron esperar. Y yo antes cuando un cliente me decía, oye, tal fecha te queremos aquí o si no, pues ya no más. Y yo me preocupaba. Y me preocupaba, decía, híjole, es un cliente menos y pues vamos para arriba y un cliente menos, pues ya es mucho, ya, o sea, yo Sí, miraba mucho defecto, o sea, perder un cliente, porque perder un cliente es fácil, pero hacer uno, dicen, cuesta. Pero la claro. verdad, cuando estás con Dios, no cuesta nada. Y les dije, ok, ¿sabes qué? Ok, de acuerdo, no te preocupes, nomás te digo, le digo, que si algún día quieres volver, el precio es el doble. Ok. Y ya no me dijo nada. Y mira, bro, a los 2 días me contacta un nuevo cliente y me dice, oye, necesito que vengas aquí conmigo, yo llego. ¿Y qué crees? Esa persona le pasó, mira, ahora te voy a decir algo. Cuando tú no pones los ojos en el dinero, cuánto vas a ganar, pon bien atención en esto. Yo le dije, de acuerdo, voy. El trabajo le encantó. ¿Por qué? Porque yo hoy en día, yo ya sé que no le trabajo a un humano. Yo sé que yo trabajo, que Dios mira mi esfuerzo y de él viene mi pago, no de un humano. Recibo propinas y ese cliente me dice, oye, la vecina, y la vecina estaba ahí viendo y le habla y me dice, oye, y hablé con la vecina, también requiere que tú le trabajes en ello. Mm, Perfecto. Y dice, oye, le mandé una foto a mi hermana en el mismo ratito. La misma clienta, se formaron en 3 clientes. Me dice, oye, mi hermana también quiere. Y le digo, ¿está muy lejos? No, es la tercera casa que está ahí. ¡Wow! ya se está Mira, formando una red mira, espectacular. mira. Yo antes tenía un cliente, tenía que atravesar la ciudad. Tenía un cliente aquí, otro allá y otro. Era un triángulo. Y te imaginas cuánto tiempo perdía, cuánto combustible. O sea, no tenía tiempo de nada. En cambio, cuando tú te enfocas y le pides a Dios, le das la información a Dios y tú te enfocas en lo que en realidad quieres y dejas que Dios obre en tu vida, si se van, que se vayan y sueltas sin rencor, sin dolor, sin nada, Dios va a obrar en tu vida. Y Eso yo he aplica para admirado, todo. eso aplica para todo. Claro. Yo he admirado y yo dije, wow. ¿Y qué tal si me hubiera puesto a retener ese cliente? Hubiera ido a atenderlo y desatiendo este otro que, porque justamente era la fecha que yo tenía que atender ese cliente. Oh, wow. Desatiendo ese que me trajo, no solo trajo él, trajo 2 más con él. Wow. Ese es otro nivel. Eso es otro nivel. ¿Pero por qué? Porque hemos tenido conversaciones internas con Dios, o sea, conversaciones solas. Eso es muy clave. Pero vamos a hablar un poco sobre el propósito. El ser humano busca el propósito. ¿Por qué crees tú que el ser humano considera que busca el propósito? Porque sabes que detrás de todo, todos tenemos un propósito en esta vida. Porque imagínate, te imag yo me imagino que tú tienes aún tu vecino que tenía un buen propósito, le llamamos legado, que dices: "Ala, este señor era bueno en esto, este señor en esto",
¿Pero por qué? Porque él lo siguió. Nosotros, durante nuestra generación, nosotros tenemos un propósito, pero los demás no lo están atendiendo. Nosotros sí. Nosotros sí estamos obedeciendo, estamos siguiendo la secuencia de nuestro propósito, porque no nacemos nomás por querer adornar la tierra. No estamos aquí nomás para llenar Estados Unidos y para comer hamburguesas. Yo cuando vine, yo buscaba algo. Cuando yo vine aquí, yo buscaba algo. Wow. Y te puedo decir ahora en el transcurso, lo que yo buscaba está lejos. No lo puedo alcanzar. ¿Pero por qué? Porque no era nada bueno. Y lo que yo no buscaba se me acercó y de lujo. Es la misericordia de Dios. Entonces, cuando tú sigues tu propósito, o sea, te va a cambiar. Te va a cambiar carriles y tienes que estar flexible a cambiar. Porque no estamos aquí nomás, como te digo, para comer hamburguesas o para poblar más Estados Unidos. No estamos para eso. Todos tenemos un propósito en la vida. Tenemos un propósito y un destino. Tu propósito, te lo puedo decir, es transmitirle a las generaciones que no tienen acceso a alguien que se los diga de frente. Hoy en día afuera tú quieres un consejo, nadie te aconseja algo bueno. Ok, ¿tú qué haces? Aprovechar la tecnología. Para No poder puedes, transmitir algo. no te puedes ir al centro del downtown a querer transmitirle porque le vas a transmitir a 5 o 3 personas. Se te va a ir el tiempo. En cambio aquí tú lo puedes hacer a miles de personas al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Entonces tú estás siguiendo tu propósito. Sí. No viniste nomás a poblar Estados Unidos, no viniste a comer hamburguesas, viniste a formar una juventud que solo Dios sabe cómo está. Definitivamente. Y la pregunta surge, ¿cómo puedo encontrarme con mi propósito? Simplemente para encontrarte con tu propósito, hay algo que cada día como que te da una corazonada, ¿ok? Es como cuando te levantas y no has comido nada. A ver hasta qué horas aguantas sin comer. Te aseguro que hay algo dentro de tu estómago dándote una campanadita, ¿ok? Claro. Y que quieres comida y que quieres comida y que quieres comida. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que no estoy siguiendo mi propósito? En la vida vas a recibir muchos problemas. En la vida te vas a sentir destrozado, te vas a sentir alejado, vas a sentir que nadie te quiere. ¿Pero por qué? Porque vas en sentido contrario. Volver a tu propósito. Y es ahí donde tienes dos opciones. Una, te rindes o te paras y te dices, ok, todo depende de mí mismo. O sea, de mí mismo con Dios. Claro. ¿Ok? Todo depende de mí mismo. Porque yo no te puedo decir, oye, bro, ¿será que puedes hablar con Dios sobre el negocio? Es cierto, va a escuchar tu oración. Es cierto, puedo orar hasta Sí cierto puedes punto. orar, pero si yo no estoy bien, si yo no quiero, imagínate, ya te digo, bro, ¿puedes orar por el negocio para que vaya bien? Sí, viene un cliente y me dice, no, no te quiero atender. ¿Qué pasa? Tú estás haciendo tu esfuerzo, Dios lo está haciendo, pero si yo no estoy conforme a mi propósito, no va a pasar. Dios me va a mandar el cliente y si yo lo rechazo, ¿qué pasa? No va a pasar nada. Se va a ir y así yo pueda estar pidiendo ayuda, ¿ok? Entonces, cuando buscamos nuestro propósito, ¿cómo te das cuenta que no estás siguiendo tu propósito? Te vienen demasiados problemas en la vida y te lo tienes que agarrar personalmente. Es muy tuyo. Tú No sé, tienes alguien la más. decisión, nadie más. Tú tienes la decisión. Muchos problemas, decepciones, etcétera. Ok, de acuerdo. Dos opciones. ¿Te rindes o te paras y te dices, esto es personal conmigo y con Dios? ¿Qué tengo que cambiar? Ok, ya no me quiero sentir así. ¿Qué tengo que cambiar? Esto, que estoy muy gordo. ¿Qué tienes que hacer? Cuidar tu alimentación, hacer ejercicio. No sé nada, de acuerdo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Orarle a Dios, que te dé sabiduría. ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a poner Dios? No te va a llenar el cerebro como un microchip. No lo va a hacer. Te va a poner a personas sabias a tu alrededor. Te va a poner libros a que leas. Eso Y es ahí cierto. obtendrás la información. Y ya no vas a ser alguien que no sabía, vas a ser un sabio. Leer su palabra. Leer su palabra. Ya no vas a ser un gordo, un obeso. Vas a ser alguien fit. ¿Por qué? Porque tomó la decisión de ya no comer hamburguesas, comer saludable y hacer ejercicio. Definitivamente. Y hay una historia interesante que quiero contar en este espacio. Es acerca de Jonás. Dios le da un propósito. Un propósito. Yo lo llamaría un propósito, aunque si nos damos cuenta de las escrituras es como que lo está enviando a algo. Y es su propósito. Pero como tú dices,
él se va en sentido contrario. Él dice, bueno, yo no quiero cumplir esto, yo no quiero hacer esto. Tienes razones, muchas razones. Una de las razones es, el pueblo en donde me estás enviando es un pueblo que rechaza la palabra de Dios, que te rechaza y no merece estar vivo, merece estar destruido. Entonces, y tú me mandas a predicar de tu palabra en esa nación, creo que no es muy conveniente. Nos conviene más a que lo destruyas y asunto resuelto. Él toma otro barco y paga el precio para ir en otro lugar en donde Dios no lo está enviando. Y muchas veces nosotros como seres humanos pagamos por ir tras otro destino que quizás no es nuestro destino. Es preguntarnos, Dios, ¿dónde realmente me quieres enviar? Y no pagar el doble de precio, sino que al contrario, ser obediente. Y ahí nos encontramos con la escena en donde viene una tormenta y en donde los barqueros arrojan a Jonás en el mar y Dios, en su infinita misericordia, eh, pone una ballena o ¿Un pez? tiburón, un pez, la escritura lo dice pez, y pone en ese mismo lugar. Te das cuenta que Dios no se le escapa nada. Pone a ese pez ahí semejante y cae justo en la boca. Y qué casualidad que no lo consumió o que no lo masticó en particular y que lo regresa a la orilla del mar en donde tiene que tomar el rumbo para regresar a su propósito. Y es como que Dios diciéndole, oye, regresa a tu propósito. Tú buscas eso, tú vas tras eso, tú vas tras el éxito, tú vas tras algo económico, pero eso no es tu destino. No significa que no es necesario, pero tu propósito es ir en donde yo te estoy enviando, ir a hacer lo que tienes que hacer. Esto me llama mucho la atención porque eso es nuestro propósito. Yo a los 13 años en particular me encontré con Dios en un momento complicado para mí en ese entonces. Yo vería eso ahora y digo, no era tan complicado, era un niño, no era mucho la cuestión, pero todas las experiencias forman parte del plan de Dios que se presenta en tu vida. En ese momento yo me encontraba en un momento triste, en un momento en donde yo decía, no, tranquilo, no pasa nada. Es como que es un momento en donde yo recuerdo ahora que Dios me toma por sorpresa y me dice, oye, yo quiero llevarte en este lugar. Yo quiero llevarte a tu propósito. Y está en ti en escoger. Y me pone un versículo que me llama la atención y que no se me olvida y está en Deuteronomio y dice, Dios pone los cielos y la tierra por testigos. Escoja pues tú la vida que quieres vivir tú y tu descendencia. Eso marcó mi vida por completo. Porque está en ti en escoger. No está en Dios. Y Él dice que pone los cielos y la tierra por testigo que puedes escoger tú lo que tú quieres hacer. Puedes escoger el mal, que también viene una serie de maldiciones ahí, pero dice, pero si tú puedes escoger el bien y estas bendiciones vendrán sobre ti, dice, y hay una serie de bendiciones. Y hay una parte en particular que me encanta y dice, y las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y me llama mucho la atención que aunque mucho tú corres, aunque tú fueras el mejor corredor de este planeta, las bendiciones te van a alcanzar, van a llegar a tu vida. Así que si tú nos estás viendo ahora mismo y dices, wow, no encuentro mi propósito, creo que tu propósito está en una sola oración, está en poder sentarte y decir, Señor, guíame, dame sabiduría, dame discernimiento para entrar en esta nueva temporada, en esta nueva etapa que voy a empezar, en este proyecto, que seas tú en mí y Dios te va a traer la sabiduría y la palabra que te estoy diciendo ahora es una promesa, que las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, van a llegar a tu vida. No está lejos. Dios está tan cerca, Dios está en el asunto. Si hay algo que tú tienes que saber ahora, es que Dios está en el asunto. Y cuando eso pasa, créeme que todo cambia a tu alrededor, Tu estilo de vida cambia. tu estilo de vida cambia. Créeme que al principio es algo muy feo, es algo muy raro, no sabes ni dices: ¿qué hago?". Ves a los amigos, por ejemplo, imagínate si estás siguiendo tu propósito y andabas fuera de tu propósito, ves que la vida que llevabas antes era mucho mejor de la que a la que te estás enfrentando, porque la estás viviendo humanamente, no espiritualmente. Sí.
algo se está desprendiendo espiritualmente de lo que no, o sea, de lo que estabas antes. Claro. Entonces, ahí dices, no, es que la vida que llevaba antes tenía lujos, tenía esto, tenía lo otro, fiesta con mis amigos, los fines de semana libres o muchas cosas. Pero conforme sigues la secuencia y como pusiste a Dios primero, Dios te sigue jalando y te sigue jalando. Es un magnetismo inexplicable que te puedo decir. Cuando sientes cómo ha pasado, saber, así como han pasado los años. Definitivamente. Aunque no queramos cumplir un año más, pues Pues los años van pasando. los años van pasando y va a venir otro año y va a venir otro año. Y es otra Y temporada. otra temporada. Y así mismo pasa. Cuando no estás en tu propósito, las cosas van a pasar. Me encanta algo que dices. Cuando el propósito de Jonás era estar allí, qué casualidad. Lo tiran del barco, lo recoge el pez y lo va a dejar ahí, como si fuera una escena de película, ¿verdad? Es que Increíble. sí. Y el pez todavía no se lo come. ¿Te imaginas otro pez hubiera sido hambriento? Se lo lleva al fondo del mar a devorárselo rico, ¿verdad? Claro. Pero mira, hasta dónde Dios nos dice, entiendan humanos, entiendan, Vuelvan a su propósito. cuando yo doy una orden, los voy a hacer pasar por donde yo quiera y no les va a pasar nada malo. Entiendan humanos, pero no entendemos. Que Eso por es eso poderoso. por eso te decía anteriormente, nosotros con nuestras propias fuerzas lo único que podemos hacer es destruir nuestro cuerpo. Pero cuando colocamos a Dios, Dios hace lo necesario. Pero Hace que tú todo. también estés de acuerdo a sacrificarte y a sufrir. Porque me encanta una parte en la que dicen que cuando estés en el proceso no quiere quejas, quiere alabanzas, quiere agradecimiento. Y eso es algo muy difícil para nosotros dar. Cuando estás atravesando una dificultad, por muy espiritual que uno esté, Le cuesta. le cuesta agradecer. Definitivamente. Le cuesta agradecer con lágrimas en los ojos y te sale gracias, Señor, por esto. Gracias porque aún me tienes vivo. Porque aún me tienes vivo. Mm, Cuando empiezas a ver todo desde una perspectiva diferente, cuando te han pasado muchas cosas en la vida, entiendes que es un proceso más y que claro. no estás solo. Pero cuando no tienes a Dios en tu corazón, cuando no tienes esa confianza con Dios, te sientes solo y te gana la depresión, te gana todo lo malo y eso a veces es mortal para algunas personas. Es mortal. Definitivamente. Queremos hablar sobre el último tópico que tenemos, que es el legado. Va conectado con todo eso. El ser humano busca un legado, busca dejar eso. Y es una buena pregunta. Puede que tú no te has preguntado en alguna vez en tu vida, si nos estás viendo, oye, ¿qué legado voy a dejar? ¿No te has hecho esa pregunta? Quiero que sepas que vas a dejar un legado. Vas a dejar un legado, bueno o malo, pero vas a dejar un legado. Y eso, ahí viene la pregunta y ahí viene el consejo de Dios, donde nos dice, oye, escojan ustedes el bien o el mal. Están en ustedes en escoger. Y me llama mucho la atención porque el ser humano, por esencia, busca el legado. Busca dejar una huella en este planeta. Y yo quiero entrar en esta materia, quiero contar un poco sobre mi historia. Creo que va conectado con lo que Dios ha puesto en mi corazón en este tiempo y no solo en este tiempo, en toda mi vida. Es que un día me pregunté, digo, Dios, ¿por qué? ¿O por qué? ¿O qué? O la pregunta es, ¿cómo quiero que me recuerden? Ese es el legado. Si hay algo si hay alguien que se va a recordar de mí en algún futuro, no sé, unos 200, 300 años, ¿cómo quiero que me recuerden? Yo leo muchos libros, he leído, bueno, leo la Biblia definitivamente, pero yo recordaría a un apóstol Pablo por alguien que escribió los tercer tercio o tres tercios del Nuevo Testamento, a un apóstol que no conoció a Jesús físicamente, pero que se encontró con Jesús y que él ha tenido una preparación antes teológicamente. Cuando se encuentra con Jesús, le revela algo único que no sabía antes. Entonces su propósito empieza a fluir y él es uno de los apóstoles que yo admiro y digo, wow, él es un hombre extraordinario en cómo exponer, en cómo tratar temas pequeñas, simples y que los expone y lo lleva e inspira a una generación espectacular en ese tiempo. Gente que quizás son gente preparada y que no consume contenido fácil, que no consume contenido
que quizás no está al alcance. O sea, inspiró a personas que verdaderamente están a otro nivel. Inspiró a generaciones. Entonces, yo me hice esta pregunta. Oye, esta persona para mí es alguien que yo admiro. Y no precisamente yo puedo ser de ese nivel. Mi propósito, Dios ha puesto algo único en mí. Pero sí, con esa cuestión que vino en mi vida y empecé a analizar, esto es algo que a mí me gustaría hacer. Esto es algo que a mí me gustaría ser recordado, es inspirar a la generación, e incluso me ha pasado momentos difíciles, pero considero que no he perdido no pierdo la fe. Entonces me gustaría ser recordado de nunca perder la fe, de estar siempre en plenitud en Dios, siempre esperar en Dios, de que Dios es el que tiene la última palabra y no alguien más, de que Dios tiene el control sobre todas las cosas y no alguien más, de que Dios sigue estando en el trono y no alguien más, de que aunque el enemigo ha intentado engañar, distorsionar a esta generación, Dios sigue teniendo el control sobre este mundo. Por esas sencillas palabras cambió mi vida y también mi estilo de vida en este tiempo. Esta es la pregunta para ti. ¿Por cómo te gustaría que te recordaran? Mira, para la corta edad que llevo, porque me lo han dicho, porque yo de mis propios ojos, yo no me veo, ¿ok? No ha salido de mi propia boca, no ha salido de mis propios ojos porque yo solo no me veo. He estado platicando con personas y me doy cuenta que mi legado va bien. O sea, algunas personas que conocen mi trayectoria, que han estado, o sea, al pie de cada proceso que he Que te han vivido. conocido más, Ajá, desde, digamos, desde el primer año de tu vida hasta los 26, 25 que tienes ahora. ¿Cuántos años tienes que por cierto? exacto, 27, lo voy a cumplir. Ok. Entonces, han visto todas las transiciones en mi vida y tomo una llamada de una persona y me empieza a decir tantas cosas. Me dice, cuando los vi pequeños, jamás creí que llegara a estar a donde está, en otro país, rodeado de gente importante socialmente, montando carros que no cualquiera monta, con un negocio en los Estados Unidos y pudiendo hablar en público. O sea, me dice, y empezamos a conversar. Y le digo, ok, tuvimos una gran conversación y al final me dice, puedo ver reflejado en usted, me dice, tu fe en Dios, su constancia y disciplina. Entonces, ¿te imaginas si Dios decidiera parármela aquí, pero Dios mío que no? ¿Hay más? Ok, Hay más quisiera. por No, dar. no, hay No, más. pero imagínate, si Dios decidiera ahora, yo considero que sería recordado por tener fe en Dios, constancia y disciplina. ¿En qué sentido? En que me he decidido, he tomado riesgos, he hecho todo lo que está a mi alcance, pero con la fe puesta en Dios. Y cuando digo de hacer algo, lo hago y no me importa cuánto tiempo me lleve, no me importa si es de día o es de noche, no me importa. Estoy constante, disciplinado haciendo las cosas. Wow, Es lo que me dijeron. wow. Y, y justamente de allí fue cuando te dije, fíjate y haz bien las cosas, porque no sabes si te rindes, estás arrastrando los sueños de alguien más, porque el legado tuyo, gente que tú ni sabes, lo está siguiendo. ¿Te recuerdas cuando tuvimos esta conversación? Me recuerdo perfectamente. Y yo te respondí, nunca me he sentado a analizar eso, te dije. Yo tampoco. Genuinamente, nunca. Mira, esto está como cuando yo manejaba moto en Guatemala. Ok. ¿Sabes algo? Cuando yo manejaba moto allá en Guatemala, me mandaban videos. Las personas que iban en el autobús me decían, oye, mira, a lucha si te agarró la cámara porque yo ya manejaba rápido. Y me gozaba de risa. Y a veces, cuando yo pasaba, decía, sí, que nomás pasas en la moto y ni saludas. ¿Cómo iba a estar lloviendo, brother? Entonces, aquí, sinceramente, yo he sido constante, decidido y disciplinado. No por nunca en mi vida pasó que quiero que me recuerden así o por querer resaltar algo. Ujú. Nunca pasó eso por mi mente. Simplemente lo agarré personalmente para mí. Dije, okey, me conecto con Dios, hago hago lo que tengo que hacer, no importa si quiero o no quiero, tengo que hacerlo, me guste o no me guste, tengo que hacerlo y hacer como que me gusta. Ujú.
Y pues a darle, a darle, a darle, a darle secuentemente. Y de eso dio como resultado un legado que ya tengo. Claro. Y hay personas que me dicen: "Oye, mi hijo dice que quiere ser como tú". Y yo y a mí me da risa. A mí me da risa porque yo digo: "¿Y cómo dice que quiere ser como yo?". Y cuando ni yo mismo a veces me doy cuenta cómo soy. Claro, Pero es lo que en sí reflejas. Es definitivamente. el reflejo. Yo me acuerdo, han habido personas muy bien recordadas. Te lo aseguro que donde tú vivías hay personas que han sido muy bien recordadas. Claro. Dice: "Es que este señor, este don, este hacía hasta Fíjate lo que por imposible". detalles pequeños. O sea, por detalles pequeños. En lo particular, si yo algo de lo que me recuerdo de alguien que es en donde yo vengo, son pequeños detalles, pero esos pequeños detalles son poderosos. Ese es el legado, forma parte del legado. Ah, esa persona es generoso. No tenía mucho, pero da Exacto. lo que tiene, hasta lo que no tiene. Te Entonces, lo puedo decir, de mi abuela que ya falleció, te lo puedo decir que lo que yo aprendí de ella fue el amor. Mi abuela tenía un corazón bondadoso, como no tienes idea. Y a veces, mira, esto es muy importante y Dios sabe a quiénes ponerte con qué legados ponerte, ¿ok? Porque ves, estando uno aquí generando, haciendo y dándose a conocer, el ego se te puede subir. ujú, Pero ¿cómo no se te puede subir? Porque te recuerdas de dónde vienes, te recuerdas de quiénes has estado rodeado. Y mira, hay algo que a mí me encantaba de mi abuela. Mi abuela, si alguien llegaba, decía: "Venga, comamos", conociera o no lo conociera. Pasaba alguien, agua o algo de comer era fijo. Así llegaban por una enfermedad, llegaban porque necesitaban que les prestara algo, llegaban por lo que llegaran. Algo de beber y algo de comer eran cosas que nunca hacían falta. no. Esta es una cultura muy de latinos, que confirmen en los comentarios si les ha pasado. En lo particular, en mi familia sucede mucho de eso. Y con la familia de Edgar, que está aquí con nosotros ahora, y Roberto también, sucede mucho. Llegas en la casa o alguien llega en la casa de nosotros. Yo recuerdo que mi madre siempre tiene algo, un vaso de agua. O si llegas en la mañana, un pan con café, un café con pan, como viceversa, pero siempre hay algo que dar. Okey, Entonces, eso es, no sé, no sé, muy de latinos diría yo, pero eso es una virtud que a mí me encanta en lo particular. Algo que aquí en Estados Unidos no suceda eso, así que, okey, ahora te das cuenta de eso. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no tuviéramos esos legados de la familia? claro. Estamos en un país diferente. Yo te lo puedo decir, yo aquí lo siento como desabrido. Te Mm, miran en la calle, nadie te saluda, llegas, o sea, a lo que llegas. Te lo digo porque yo, me relaciono con muchas personas diario y te lo puedo decir así, pero me topo a un latino, olvídate, es es, como que si estés en tu casa. es como es que eso es lo bonito que tiene Texas, Sí, que no entonces, entonces, ¿te imaginas? Entonces, yo a veces me recuerdo mucho de lo que mi papá hacía, lo que mi abuela hacía, y digo: "Okey, si ellos son bien recordados, yo también quiero serlo", digo yo a veces, después que me dijeron todo lo que me dijeron, y sentí bonito. ¿No sabes qué bonito se siente? Y que te lo digan, y que te empiecen a recordar desde que empezaste a recorrer la vida hasta el paso que vas. Y wow. como tú dijiste, tienes decisión, seguir construyendo ese legado en la vida o destruirlo. Una de 2. Mm. O sea, eliges la vida buena, que es una vida bien con Dios, o eliges la vida mala, que es atraer maldiciones a tu descendencia y se arruinó todo el legado que tanto le costó a la familia construir. Alguien más que quizás ha construido y tú lo destruyes. Exacto, mira, mi abuela construyó un buen legado, mi papá construyó un buen legado. Y tú lo estás mejorando. Y pues ahí vamos paso a paso, sin Claro, darme cuenta. Todo lo que me dijeron, yo, wow. ¿Y eso de es dónde algo. se sacan esto? Decía yo, o sea, Claro. pero Pero sí, sí es algo que genuinamente está pasando en tu vida. Tú no sí. te dabas cuenta porque, pues, no le parabas bola, Y así como me pasaba a justamente mí. después de esa conversación fue cuando yo te toqué ese tema y te dije: "Bro, échale ganas, porque no sabes quiénes están siguiendo tus pasos. Si tú te rindes, no sabes ni los sueños de quiénes estás arrastrando contigo mismo". Y mira, cuando me dijeron eso, cuando a mí me dijo eso esa persona, me dice: "Mi hijo quiere ser como usted". Mira, bro, en automático algo a mí mismo me dijo: "No te rindas, porque si te rindes, no sabes ni los sueños de quiénes más vas a traer arrastrando contigo. No Sí, sabes ni qué bendiciones estás frenando, no sabes ni qué vas a frenar, no sabes ni qué vas a destruir.
Así es de que sigue, quieras o no quieras, tienes que seguir. Mira, tuve una conversación conmigo mismo que me fortaleció y créeme que a veces cuando atravieso momentos de dificultad, todo lo que he hablado, todo lo que he escrito o todo lo que grabamos aquí es mi autoayuda en ese preciso momento. Claro, no seas el sueño frustrado de alguien más. Me gusta esa Exacto. frase, me encantó. De verdad, no me había puesto a pensar cuando me contaste, oye, no importa, hasta te dije, Es no que sin importa, te es que dije, pero en sinceramente realidad pasa, es que pasa. sinceramente no nos importa. Yo te puedo decir, yo he venido haciendo, ejecutando sin querer agradar bien a alguien, punto. Yo por mí mismo, personalmente, para mí y listo y punto. Pero si te das vuelta, empiezas a ver que sí hay personas siguiéndote. Ese es el Es legado. como que tú lleves una carnada a una poza de peces, ¿ok? Ujú, Tú puedes ir con la cuerda jalando la carnada, pero si te detienes y miras, vas a ver todos los pececitos siguiéndote. Es igual, claro, no nos damos cuenta. buen ejemplo, definitivamente. Me encanta tener esta conversación contigo. Para mí siempre es un placer conversar contigo. Para mí eres como mi hermano. Platicamos mucho, hablamos mucho sobre muchos temas y eso para mí es importante, quiero que lo sepas. Bueno, ¿tienes algo más que agregar a nuestro público? Porque ya nos vamos. Sí, simplemente cuando sientan esas corazonadas de que hay algo en ustedes que los hace diferente al resto, no duden. Al contrario, acérquense más a Dios, porque si Dios pone ese sentimiento en el corazón, Él va a poner a las personas, Él va a poner todo lo necesario para que eso sea realidad, pero siempre y cuando tienen que saber si es bueno o es malo, ¿ok? Siempre hay cosas buenas y cosas malas, porque siempre el corazón te late a hacer cosas malas y Claro. también te late a hacer cosas buenas. Hay cosas que, por ejemplo, a mí, en lo personal, habían veces que yo no podía dormir. Estaba así como que, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? Y todo eso, o sea, emocionado Que se porque convierte en una que se necesidad. convierta en una realidad. Y okey, y decido confiar en Dios y en mí mismo, y las cosas se me dan. Entonces, el mensaje sería, si sienten corazonadas, que se acerquen más a Dios, porque si Él pone las corazonadas, Él también va a poner lo necesario para lograrlo. Que crean en ellos mismos y que sean constantes, disciplinados, enfocados, y de ahí todo viene por añadidura, porque a veces queremos trabajar arduamente sin autoeducarnos, y eso no se puede lograr. La autoeducación es como la comida y el ejercicio en el día, Claro. Y el aprender de alguien el más también. aprender de alguien más también. O sea, tenemos que ser constantes, disciplinados. Sé que a veces no nos gustan hacer ciertas cosas en la vida, pero ¿qué pasa si le damos vuelta a la moneda y hacemos como que sí nos gusta? Mm, Ya el rostro nos cambia, las fuerzas aumentan y todo se nos da. wow. Gracias, Alex, por esta buena plática contigo. A nuestro público, gracias por estar ahí. Recuerden siempre que Dios está presente en sus vidas, que quizás pasan por momentos difíciles, hay momentos de incertidumbre donde no te das cuenta si estás en tu propósito o no, que quizás tienes duda de que si vas a tener éxito, de que si vas a encontrar el amor de tu vida, o quizás tú dices, no sé si va a pasar. Y quizás hay incertidumbre, pero yo te puedo decir que Dios lo tiene planeado todo, que cuando tú te pones de acuerdo con Él hace realidad tus sueños. Y no solo hace realidad tu sueño, sino viene la plenitud de Él en tu vida para alcanzar tu propósito. Hay un propósito por qué estás aquí en la tierra, hay un destino por ti. Puede que tú digas, no fui planificado, fui un accidente en la familia. Para tu familia o para alguien más, puede ser que ese concepto tengan de ti, pero el concepto que Dios tiene de ti es que Él te escogió en este tiempo, en esa misma familia, para que tú seas la persona que cambia el legado de su familia. Puede que no es un legado bueno, puede que haya un legado malo, pero tú eres la persona, la primera persona en tu familia que vas a dejar una marca, vas a dejar una huella y vas a ser la primera persona que va a llevar un cambio en la familia. Vas a ser la primera persona. Es difícil, te va a costar, pero quiero decirte a través de este medio que Dios te calificó, Dios te preparó y tiene un buen futuro para ti.
Hay una música en particular que me encanta sobre el futuro, de que vas a vivir, de que aunque estás en un desierto que quizás es difícil de atravesar, de que tú puedes decir de que no puedo sobrevivir, no puedo vivir e incluso quizás no sobreviva, pero quiero decirte que Dios te va a mostrar su bondad, porque las escrituras nos dice, hubiese yo desmayado si no hubiese creído que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Entonces, la clave está en creer, en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos los demás serán añadidura en tu vida. Nos vamos en este espacio. Gracias por estar ahí y esperemos compartir otro episodio con ustedes en una próxima. Gracias por estar ahí. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.